Adolfo Pérez Esquivel, y vamos a preguntarle al principio porque dio una declaración hace poco acerca de que el juez Ramos Padilla estaba a la intemperie, pero esa declaración, me decía Pérez Esquivel, que fue antes de que el gobierno enviara el pedido de Yuri al Consejo de la Magistratura. Claro. A partir de esta denuncia que hace el gobierno, ¿qué consideraciones hace usted, Pérez Esquivel? Bueno, que el gobierno está controlando al Poder Judicial. Hay muchos jueces sometidos a la política del gobierno y no tiene derecho, ni jurídico ni moral, el presidente para querer sacar del medio al juez Ramos Padilla. Realmente es preocupante. Nosotros en la Comisión Provincial de la Memoria intervenimos a pedido del juez para poder analizar. Hicimos un trabajo técnico y nos sorprendimos cuando vimos la red de espionaje ilegal, pero D'Alessio no está solo. Ahí hay grupos enormes, ¿no? Porque hay intervención, espionaje en Venezuela, en el Uruguay, en Colombia, hay cartas de la Embajada de Estados Unidos, de las Fuerzas de Seguridad de Israel. Entonces es una red de espionaje realmente preocupante que pone en riesgo lo que es la democracia del país. Pérez Esquivel, lo dejo en comunicación con Abigail Lasalle y Pablo Mesina. Adolfo, bien, adelante. Adolfo, buenas tardes. Rafa, buenas tardes para vos también. Hola. A ver, Pérez Esquivel, ¿por qué está en riesgo la democracia? Acá hablamos de una red de espionaje que usted califica que tiene conexiones internacionales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se está buscando con este espionaje ilegal y paralelo que se realiza en el país? Bueno, creo que para controlar los movimientos sociales, esto pasa no solo en Argentina, pasa en América Latina. Fíjense ustedes lo que está pasando en Brasil con Lula, lo que fueron los golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, lo que pasa en Venezuela. Entonces, esto es muy preocupante porque el pueblo queda en un estado de indefensión. Si no hay un poder judicial independiente que obre con equidad, con justicia, está en riesgo la salud democrática del país y está en riesgo la república. Ahora, Pérez Esquivel, ¿cómo le va? Abigail Lasalle lo saluda. Hola. ¿Por qué quieren enfrentarse o quieren trabar el normal funcionamiento, ya sea de la justicia, ya sea del país, ya sea de la política? ¿Por qué? Bueno, aparecen muchos personajes ahí, entre ellas Lilita Carrió, Santoro, aparece otros personajes también de la justicia. Entonces, el caso de Stornelli muy significativo, y piensen ustedes que Stornelli, junto con Bonadío, son las que tienen la cuestión de las fotocopias de los cuadernos fantasmas. ¿No? Y esto hace también a lo que es el derecho de verdad y de justicia de un pueblo. Así que estamos muy preocupados por esto y esperemos que cuando hablo que el juez Padilla está en la intemperie, nosotros comprobamos que únicamente hay un policía, que es un portero, que está en el juzgado. No tiene ningún tipo de seguridad ni protección. Y encima no le dan los elementos necesarios para investigar. Bueno, eso... Solamente le entregaron una computadora, pero sin personal. Ahora, sí, no, y que no es la cierto primera lo que vez, dice. ¿no? Convengamos. No, y además es cierto lo que dice, porque, a ver, para algunos casos no resonantes en materia de seguridad o de investigación judicial que tienen que ver con el gobierno anterior, se hacen enormes despliegues. Y en estos casos, para trasladar a un detenido no había combustible, no había nafta, ¿no? Ni siquiera ese mínimo recurso. Cuando hay un convenio realizado, hay un convenio realizado entre YPF y el gobierno. Bueno, eso pone en evidencia que hay una complicidad de trabar la acción judicial del juez. No, es muy claro esto. ¿Y qué opinión le merece este pedido, ¿no?, hacia el Consejo de la Magistratura, de la apertura de una investigación que se encamina, ¿no?, un juicio político contra el juez Ramos Padilla? Bueno, ni bien se detonó esta situación de espionaje, aparece Stornelli, aparece D'Alessio y comienzan a aparecer otros personajes, trataron de trabar. Ven ustedes que el juez Ercolini dice que pase la causa a Comodoro Pi.
¿no? Y le quieren sacar la jurisdicción. Sí. Ahora, el juez Padilla se negó a esto y sigue con la investigación, y por eso puso en manos de la Cámara de Diputados la información. Ahora hay muchísimo más para investigar, que no sabemos todavía si le van a permitir profundizar esto, donde hay muchísimas complicidades. Pérez Esquivel, ¿qué trabajo hizo la Comisión Provincial de la Memoria? Usted al principio de la charla, de este diálogo, hablaba, ¿no?, de lo que trabajaron ustedes. ¿Qué fue lo que les envió el juez y qué tarea Tuvieron que hacer, ustedes? claro. La Comisión Provincial por la Memoria es un ente estatal, pero autónomo. Bien. Y nosotros tenemos los archivos de la DIP, que eran la policía de la provincia de Buenos Aires, Sí. que están los crímenes de lesa humanidad, el Exacto. material lo suministramos para los juicios. Entonces hay equipos de investigadores que saben cómo analizar los documentos. Claro. Y esto es lo que hizo la comisión. Nosotros esto, una vez realizado, se lo entregamos al juez. Y es el juez el que tiene que dar a conocer a la población o al seguir adelante con sus investigaciones, pero respaldado también por la Comisión Provincial. Así que fuimos a Dolores y se lo entregamos personalmente, y ahí vimos la situación que realmente está viviendo el juez Ramón Padilla. Se lo critica al juez Ramos Padilla por haber ido a la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Como que no cumplió con sus deberes en forma adecuada, como que no preservó los secretos que requiere una investigación. Pero digo, al mismo tiempo, de una opinión personal, ¿no? Un juez que se encontró muy solo, ¿no? Claro. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Tuvo que recurrir directamente a exponer y a enviar este material a los diputados para ser escuchado? Y Bueno, no sí, todos. si no, estaba bloqueado. Si no le mandan el testigo, porque dice que no tienen nafta, si no le dan personal, si recibe amenazas y no puede avanzar en su investigación, lo más correcto es que lo presente ante los organismos que corresponde, como en la Cámara de Diputados. Pero hay que Ahora, pedirle a la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación, protección y Claro. que le dé todos los elementos necesarios para continuar la investigación, porque eso para la salud del país. Ahora, Pérez Esquivel, cuando usted dice amenazas, ¿qué tipo de amenazas? Bueno, no quieren que avance con esto. Fíjese que la Lilita Carrió, lo primero que dijo, pero vamos a hacerle juicio político a esto, porque no puede ser. Ahora, aparece complicada la misma Lilita Carrió con Santoro. Entonces hay un ataque muy frontal contra el juez. Pero ¿cuál es la La amenaza? única forma es dar a conocer esto. La amenaza es el juicio político. Bueno, la amenaza es el juicio político, no sé si hay otras, porque esto lo tendrá que decir el juez o las personas allegadas a él. Nosotros nos limitamos a hacer el informe, a entregárselo, y la declaración de lo que podemos decir es lo que ya dijo el juez. No vamos a expresar aquello que está en todos los documentos, porque miren, lo que nosotros hicimos es apenas una pequeñita punta de un iceberg. Es esto. Hay muchísimo material para investigar. Y esto es lo que quieren impedir. ¿Y que afecta a qué partes de la Argentina o en su totalidad o todas las instituciones en el país? Bueno, afecta a todos, ¿no? Ajá. Pero no solo a la Argentina, sino la intervención de espionaje en otros países, con la intervención ¿Cuántos años de espionaje? de los Pérez servicios de Esquivel? seguridad y también de la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo decías? ¿Que cuántos años de espionaje? Bueno, no sé, esto no tengo en este momento toda la información, Ajá. pero realmente esto no es de ahora, ¿no? La embajada, Pero la habrá embajada- que investigar. Sí, la Embajada de Estados Unidos y los organismos de seguridad han negado vínculo con D'Alessio, ¿no? y su trabajo. En base a la documentación que usted analizó, ¿qué opinión le merece esta afirmación? Bueno, lógicamente que van a decir que no tienen nada que ver.
Uno para preservarse, pero la realidad es otra. Los documentos están y los hechos concretos están. Así que, bueno, esperemos que se respete al juez, que se le dé los elementos por la misma salud democrática del país. ¿Y la Corte Suprema? Y silencio en el foro, como dicen la gente de teatro, ¿no? Es decir, la Corte Suprema tiene que apoyar al juez, tiene que darle los elementos necesarios para investigar y no simplemente mandarle una computadora con un poquito más de memoria, nada más. Y con lo que fue la exposición por parte de Ramos Padilla esta semana en la Comisión de Libertad de Expresión, ¿qué le pasa a usted cuando ve que hay sectores del oficialismo en este caso o de otros partidos políticos que no asisten, ¿no? Y que se ve solamente a un sector de la oposición y quienes deberían acompañar no están allí presentes? ¿Por qué ocurre? Y además diciendo fehacientemente que lo que se estaba comunicando era era todo una falso. mentira. Sí. Exacto. Bueno, primero es una falta de responsabilidad ciudadana. No están cumpliendo con lo que tienen que hacer como legisladores, porque tanto Cambiemos como sectores de masa se negaron a estar presentes. Por ejemplo, sí. Pero lo primero que tienen que hacer es analizar y ver qué hay de verdad, porque si no están haciendo toda una campaña de ocultamiento. Y nosotros llevamos muchos años de lucha en el país y en América Latina, y hay que buscar la verdad y la justicia, y en esto no vamos a bajar los brazos. Ahora el fiscal Stornelli es convocado nuevamente por Ramos Padilla, que ya rechazó la recusación, y habrá que ver si asiste. ¿Por qué no asistió? Cuando convocó la primera vez, sí, no, exactamente, no fue. Exacto. ¿Y por ¿No qué se presentó? ¿Y por qué no entrega el celular? Digo, si dijo que a esta persona, que ya hay vínculos que están claramente muy expuestos están probados en una ya. relación, ¿por qué no se presenta? ¿Por qué no lo entrega el celular? Bueno, nosotros vimos en el informe varias comunicaciones entre D'Alessio y Stornelli, y están las grabaciones ahí. Claramente documentadas. Ahora está documentada. Claro. Lo que tendría que hacer Stornelli, ir y presentarse y lógicamente, como un funcionario de la justicia, buscar la verdad también. Si él no tiene nada que ver, bueno, que diga por qué no tiene nada que ver, que lo demuestre. Qué difícil esto, ¿no, Adolfo? He pensado, Laura Alonso esta semana en la Oficina Anticorrupción dice que a Stornelli lo persiguen porque no le pudieron pegar un tiro como a Nisman. Algo realmente muy grave que se escuchó de quien es la titular de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Miren, yo muchas veces hablo que hay que tener mucho cuidado con la palabra. No, porque estas expresiones lo que hacen es dañar, más que lo dicen funcionarios del gobierno, que están muy inquietos, muy preocupados sobre las consecuencias que esto puede tener. Y por eso tratan de sacarle la causa y de separar en la investigación al juez Padilla. Claro. ¿Que esto pase a Comodoro Pi es un retroceso, si se llega a concretar? Totalmente. Hay una corporación judicial. Y miren, cuando uno analiza, no sé si ustedes sintieron hablar del lawfare. No. No, que es la guerra judicial. Carol Proner, que es la coordinadora de los abogados de Lula en Brasil, ha presentado un informe muy amplio sobre esto, donde la Embajada de Estados Unidos ha formado jueces. Hay muchos jueces que van a Estados Unidos, jueces de Estados Unidos que vienen y que forman a los jueces para justamente la guerra judicial. Esto lo está sufriendo Lula, ahora posiblemente Rafael Correa, fue en Paraguay, lo mismo mecanismo, fue en Honduras, fue el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil y la detención de Lula. Entonces hay que estar muy atentos porque hoy utilizan al Poder Judicial para dominar a los pueblos. Y esto es peligroso.
Y aquí hay una mano de Estados Unidos siempre presente en esta situación, porque mientras usted hablaba pensaba, ¿no?, en el tuit que se filtró hace pocos días, donde la Embajada de Estados Unidos habla de la derrota de Cristina, ¿no? Perdió Cristina, después se retira este tuit, como que hay una tensión constante a nivel geopolítico de Estados Unidos en la región. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes conocen alguna vez que Estados Unidos no metió las manos en América Latina? De diferentes maneras Es siempre. histórico esto. De diferentes maneras En siempre. Brasil en este momento hay un grupo que va a venir a la Argentina, vamos a grabar, que sobre la fantástica fábrica de golpes. ¿No? Y bueno, si uno comienza a analizar la situación de Estados Unidos en América Latina, nunca permitió que ningún país tenga el derecho de autodeterminación. Lo tenemos en el caso de Cuba, lo tenemos en el caso de Venezuela, tenemos los golpes de Estado en el continente, Haití, podríamos hablar horas sobre esto. Claro. En algún momento al principio de la causa de lo que usted denominó, si no recuerdo mal, dijo cuadernos fantasmas, ¿no? Porque estamos hablando de fotocopias, claramente. Entiendo Sí. que por eso así lo manifestaba, Bueno. cuadernos que no se han visto todavía solamente. No existen. Claro. ¿Usted entiende que en algún momento se denunció que aquí había un interés de las empresas norteamericanas para poder quedarse con los negocios, que tiene que ver con empresas, obra pública, en nuestro país, en Argentina, y que esta causa estaba encausada en ese sentido? ¿Cómo la ve? Bueno, lo que nosotros vemos que hay una recolonización de los países latinoamericanos por Estados Unidos. Es esto, y lógicamente que el caso de los cuadernos, miren, el chofer Centeno o es un genio o es un perejil, por no decir otra cosa, al servicio de todo esto. Las fotocopias con toda esa información, es imposible que un chofer las tenga. Eso está preparado, organizado por los servicios de desinteligencia nacional. Sí. Ahora, pero, a ver, Lamentablemente es eso. yo quiero ser un poco para poder entender, porque sí, por ahí el público que ve el canal la tiene recontra clara, por ahí hay alguno que todavía no es público frecuente del canal, pero también quiero ser abogado del diablo en esto, Pérez Esquivel, y decir... Está bien, de diabla. De diabla, tal cual, exacto, de diabla. Diablita, diablilla. A ver, los cuadernos no se mostraron teóricamente porque está bajo secreto del sumario, porque no se pueden mostrar a la luz y porque en realidad lo que dan a conocer, como siempre, mal hecho desde la justicia, es una parte que es la que conviene. Centeno como que los quemó. Por eso, bueno. Pero de todas maneras, ponele que en un momento ponele que no se puede mostrar. De todas formas, ¿cuál sería el negocio de los de la inteligencia argentina, de la Secretaría de Inteligencia, como le quiera llamar, para armar toda esta causa que lleva años y años y años? Porque convengamos que escribir fecha, lugar y todo... Bueno, según parece para algunos es un negocio millonario, están sacando plata. Pero ¿cuál sería el negocio, cuál sería el fin, más allá de enriquecerse un poco más, un poco menos, pero cuál sería el negocio a nivel nacional de armar esta causa de los servicios de inteligencia? Bueno, nosotros vemos que esto es para sacar del medio todo lo que fue el gobierno anterior. O sea, la Desde molestia es el Cristina kirchnerismo. a todos, es el kirchnerismo, sí. Es tratar de sacar del medio a Cristina. Hay una persecución política muy fuerte contra Cristina. Ya es obsesiva por el juez Bonadío, ¿no? Hay una obsesión muy fuerte en todo esto. Y hay también sectores de los medios de comunicación. ¿No? Esto ya lo hemos vivido en la época de la dictadura. Y bueno, hay mecanismos que por ahora tenemos algunos medios alternativos para poder hacer frente a esto. Ahora, a ver, sacar a Cristina Pero del camino... realmente... Es sacarla del camino, pero es sacar a todo, que llegara a un descrédito permanente de lo que fue el gobierno anterior. Es como, a ver, para entenderlo también un poco, aquí hay un interés extranjero y también una parte local
para llamarlo de alguna Claro. manera, como lo dice, y lo pongo entre comillas, los gobiernos populistas, lo pongo entre comillas, que quede claro, Sí. no tienen que volver, ¿no? Sería un Sí. poco el Sí. objetivo. Y si no vuelven los gobiernos toda populistas, forma es válida para que no ocurra. Estados Unidos puede colonizar, entre comillas, Sí, Argentina seguir en su colonizando. totalidad, como por ejemplo lo hizo con Chile, que uno llega a Chile y más allá de la bandera Bueno. y demás, tiene todo Estados Unidos metido en el territorio. Claro, ustedes ven cuando se logró ciertos acuerdos regionales, fueron destruidos, y eso lo hizo Macri, ¿no? El caso de UNASUR, Claro. de la CELAC, cuando le tuvo que pasar a Evo Morales la presidencia del UNASUR, Se fue a Ecuador, destruyó el UNASUR. Claro, Claro, se fue del Ecuador. claro. Y entonces esto es complicado porque en lugar de buscar la unidad y el fortalecimiento continental, piensan que en el amo, que es Estados Unidos, tiene que dominar el continente. Qué difícil. Y hay intereses económicos, políticos. Bueno, sí, es difícil. Hemos vivido momentos muy difíciles en el país y en toda América Latina. Claro. Volviendo al juez Ramos Padilla, usted hablaba que hay que cuidarlo, ¿no? ¿Cuáles serían las formas? Porque por parte del Ministerio de Justicia, Sí, está hasta claro que ahora, no, claro. está claro que no, ¿no? Se va en camino de la recusación, No, del juicio nada, político, no hay apoyo, y es muy triste, porque era un juez, desde su ministro, que debería garantizar todas las maneras para que esto se abra, Está se haciendo bien investigue, el trabajo. no ocurre, ¿no? Porque está trabajando bien. Es que, a ver, está haciendo bien el trabajo, llega a un fin o al otro. Sí. Lo que está haciendo el juez es investigar. Está conectando A con B, con C, Sí. tratando de ver de dónde sale la orden. Lo con que pocos está haciendo, recursos, ¿no? exacto, Con es pocos el recursos. trabajo. Que entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿tanto molesta que un profesional al cual nosotros les pagamos el sueldo haga su trabajo? Mira, lo que le molesta es la verdad y es la justicia. Es que el pueblo conozca la verdad. No, porque sacando a Padilla esto lo van a cajonear. Y entonces la Como Oro Pi. seguridad, ustedes pidieron la seguridad. La seguridad es lo que hizo el juez. Ir a la Cámara de Diputados, hablar con la Comisión Provincial para la Memoria, analizar la documentación y seguir investigando. Lo que nosotros pedimos, seguridad por su familia, por él, y que se le den los recursos necesarios para investigar. El presidente de la Nación no tiene derecho a entrabar la investigación del juez Padilla. Acá está la mano y el brazo directamente del Poder Ejecutivo, dice usted. El Poder Ejecutivo, sí, hay un Poder Judicial lamentablemente dependiente del Poder Ejecutivo. Ahora el presidente... No es una libertad de lo que tiene que ser uno de los poderes del Estado. Pero el presidente no habló siempre de la justicia independiente. De la transparencia, de la no intervención, que ahora se han brindado las condiciones para que la justicia finalmente pueda investigar. Claro, porque que en realidad todos el somos kirchnerismo iguales tenía ante la todos ley. los jueces comprados. Claro. Si yo no me equivoco, Lo escuchamos todo Comodoro el Pi tiempo. era la agencia kirchnerista de la justicia. Claro. Bueno, pero ustedes saben que hay un dicho popular que dice, haz lo que digo, pero no lo que yo hago. No, y bueno, estamos en esto. Realmente estamos muy preocupados por la salud del país, por nuestra gente, por el aumento de la pobreza, pero parece que es un autismo político total de no reconocer la grave situación que está el país. ¿Usted cree que nos mintieron? No, totalmente. Pero bueno, tenemos conciencia crítica, hay valores, hay fuerzas sociales que van a tener que buscar el camino para contrarrestar esto. No olvidemos que estamos en una campaña electoral. Sí, y el camino es difícil también, Pérez Esquivel, si me permite, porque esta semana hubo protestas, hubo ollas populares, hubo Sí. en todo el país. A mí me tocó estar en el Puente Pueyrredón y el despliegue de gendarmería que vi realmente fue Sí, sí. impresionante. Sí, claro. Del lado de Avellaneda, estamos hablando de la provincia, el despliegue de fuerzas de seguridad armados con postas de goma, con gases, hasta los dientes, muy protegidos.
es realmente muy llamativo. Hay un freno, ¿no?, a la protesta social que impacta. ¿Le tiene miedo el gobierno a esa protesta, a las calles? Hay políticas represivas. Hay mucha represión. Y esto no tiene nada que ver con la democracia. Democracia significa derecho a igualdad para todos y todas, y no para algunos. Entonces, estamos frente a una situación grave de lo que es este sistema democrático, más formal que real. Con respecto a lo que mencionaba usted, quiero hacerle un par de preguntas más. Con respecto a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, esta semana viajó a Cuba por los problemas que tiene su hija en cuanto a la salud. Mucho descreimiento también en ese tema. Sí, y el ataque, Fuerte ¿no? ataque, la terrible. violencia con cuestiones de salud familiares. De un hijo, además. De un hijo, claro, que además, más allá de las imputaciones, que claramente menor de edad, que uno dice, ¿por qué, no? Es más, la expresidenta ha dicho, atáquenme a mí, no a mi hija. ¿Qué le pasa a usted, no, como Premio Nobel de la Paz, además, para opinar al respecto, cuando se ve tanta hazaña, no, tanto odio, tanto desprecio por la salud, por la vida y por las personas? Hay una agresividad, lo señalaste bien, odio, persecuciones, es decir, hay situaciones muy conflictivas, pero hay que tratar de clarificar, no perder la serenidad frente a esto, ¿no? Hay que seguir buscando la verdad, la justicia, y no enredarse en todo este odio, porque no se puede responder odio con otro odio, sino a través de la verdad y de la justicia. Y el pueblo está en condiciones como para poder trabajar y luchar por una sociedad mejor. Nosotros no luchamos durante tantos años por nada, luchamos para que el país pueda volver a una democracia libre de dominaciones y que podamos tener el derecho de autodeterminación y de soberanía. Cada vez estamos más llevados hacia el coloniaje de la gran potencia y también a la destrucción de la soberanía nacional. Ahora, el tema, Pérez Esquivel, yo lo escucho y realmente me encantaría poder llegar a tener la verdad, a no perder la memoria, a lograr justicia, pero si nos manejamos en este sentido, verdaderamente estamos muy complicados. Los argentinos en general me refiero, ¿no? Porque el panorama que se abre es de gobiernos que están denunciados constantemente de querer manejar o maniobrar el sistema judicial, de jueces que reciben sobornos o pagos desde algún lado de la política, de una justicia atravesada netamente por la política, con lo cual el camino que tenemos en la Argentina o es sacamos todos los jueces y los volvemos a poner, los volvemos a nombrar, modificamos, reformamos el sistema judicial. Realmente no sé cuál sería el mejor camino. ¿Qué alternativa, no? Claro. Y el Poder Judicial debe ser reformado, ¿no? No puede ser esta corporación impenetrable, ¿no? Lógicamente que si queremos una democracia, esta democracia hay que construirla. La democracia no se regala, se construye. Y para eso es necesaria la participación del pueblo. Bueno, el gobierno anterior... Y estamos en un momento muy difícil. El gobierno anterior intentó la reforma judicial, que fue destruida por la Suprema Corte, ¿no? Eso está claro, cuando llegó a instancias máximas. Fue muy difícil realmente, fue una batalla que... Porque, a ver, los políticos cambian, los presidentes cambian, ministros, intendentes, absolutamente todos cambian, pero el Poder Judicial se mantiene, ¿no? Son años y años, jueces que vienen con carreras extensas y nadie los elige, además, ¿no? Están atornillados a la silla. Bueno, habrá que ver el Consejo de la Magistratura también, que no sea denominado a dedo, ¿no? Tiene que haber instancias como para poder avanzar en esto. Bueno, es un desafío que tenemos. Es un desafío muy grande que esperamos que en las elecciones se pueda revertir y se pueda llegar a construir una sociedad mejor. ¿Cómo lo ve, lo ve, Adolfo, con respecto a este tema? Porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el oficialismo, pero si hay que crear una alternativa es porque la oposición debe organizarse y realmente ofrecer algo para que la gente también no entre en esta situación de soledad, de desorientación, de no saber a quién elegir. ¿Cree que se puede construir realmente una alternativa del otro lado que dé una opción para las elecciones de este año?
Yo pienso que sí. Primero es necesario trabajar en la unidad, en la diversidad, no en la uniformidad. No ver los espacios, pero pensando en el país. Tiene que haber un proyecto de país sobre la relación de las provincias también y el derecho de los pueblos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos también de derechos de los pueblos. Y hay muchas asignaturas pendientes en las provincias, como también la unidad regional, continental. Porque sin eso vamos a quedar supeditados a los grandes intereses económicos y políticos. Lo que pasa es que nosotros no podemos mostrar una unidad territorial, diríamos, o una unidad con países vecinos, ni nada que se le parezca, porque en realidad, y esto le pregunto a ver si opina lo mismo, ¿no le parece que en la Argentina las fuerzas políticas están bastante desmembradas, tanto como de ideales políticos y trabajando a favor del pueblo, que eso ya no se hace más hace un montón de años? Hay que trabajar sobre un proyecto político que sea convergente y que se pueda llevar adelante. Así que, bueno, es pedirle a los dirigentes políticos que piensen en la necesidad de cambiar esto, porque sería muy grave seguir en esta situación. Quedamos muy dependientes del Fondo Monetario Internacional, de que lo van a pagar las generaciones venideras, y la falta de recursos, de trabajo. Están cerrando las pymes, están cerrando fábricas grandes. Es decir, cada vez en este país ningún niño tendría que pasar hambre. El caso de educación, un país que no fortalece la educación es un país que hipotecó el presente y el futuro. Entonces hay que trabajar, y yo creo que la verdad y la justicia, lo que está haciendo en este momento el juez Padilla, es necesario apoyar esto para llegar a la verdad. Es muy importante. Pérez Esquivel, con respecto a esta causa, me quedó una pregunta pendiente que quería retomar. En algún momento se habló, y usted habló de las fotocopias, ¿no? De los cuadernos fantasmas, sí, de esa letra que aparece de Centeno, que recuerdo que creo en Aníbal Fernández en un momento dijo que escribía como... Hablaba como Monzón y escribía como García Márquez, algo así, porque es realmente llamativo, ¿no? Lo que ocurre allí. La diferencia. Pero más allá de esta apreciación, digo, ¿en algún momento se sospechó o hay alguna sospecha que tenga que ver con la letra, la caligrafía de D'Alessio con la que aparece en los cuadernos escritos por Centeno? ¿Se lo deslizaron esto como posibilidad? ¿Hay un estudio caligráfico que se pueda hacer al respecto a ver si realmente hay similitud? Nosotros no tenemos acceso a eso, ¿no? Okay. No tenemos acceso a eso, entonces no puedo opinar aquello que no conozco, ¿no? Pero es muy llamativo que hay serie de denuncias que hace Centeno, que es imposible que los haga Centeno. Esto es una cosa que han armado los servicios de inteligencia con el gobierno. Adolfo, le agradecemos mucho este contacto con C5N. Realmente ha sido muy grato escucharlo y bueno, y recomendar, ¿no? Esto que recién decía usted también, que se tomen las medidas del caso para brindar seguridad y apoyo al doctor Ramos Padilla, que realmente ha tenido un valor enorme para encarar una investigación de estas características que toca sectores muy poderosos, ¿no? de las instituciones argentinas. Sensibles, como les gusta a algunos, muy sensibles. Gracias, Adolfo, y gracias, Rafa, también. Gracias, Bien. Rafa. Tal vez. Una de las